Realizado además por el Instituto de Estudios en Educación IES, a través de la Maestría en Educación con el apoyo de Colciencias. En el día de ayer se llevó a cabo el cuarto encuentro internacional de maestros investigadores y hoy realizaremos el primer encuentro regional de formadores, ambos eventos en el marco de la jornada. De esta manera damos inicio a la conferencia de este encuentro titulada Formación de formadores desde el Caribe, a cargo del Dr. Francisco Cajiao, a quien a lo largo de su carrera se ha desempeñado como consultor de las Naciones Unidas, rector de la Universidad Distrital y de la Universidad Pedagógica Nacional, director de la Universidad Distrital, director del Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá, subdirector de Planeación del CEN, director de la División de Educación de la Fundación FES, secretario de Educación de Bogotá, asesor del Ministerio de Educación Nacional en Evaluación y consultor de UNESCO en Perú, de la CAF en los países del área andina y de Colciencias. Demos una gran bienvenida al doctor Cajiao. Vamos a ver si ahorita uso un micrófono inalámbrico porque soy un poquitico hiperactivo y entonces aquí en este coso me siento como loro en la estaca. Quiero agradecer muchísimo a la universidad por la invitación que me han hecho, José y Mauricio, y por poder estar compartiendo con ustedes algunas ideas que he venido desarrollando a lo largo de estos últimos 2 o 3 años, con una preocupación muy grande alrededor de la formación de los maestros. El problema de la formación de los maestros está puesto sobre el tapete desde hace tiempos. Ustedes lo saben más que yo. Hay toda clase de soluciones. Entonces hay soluciones como que todos los maestros de Colombia se hagan una reconversión y se vuelvan finlandeses. Que todos los maestros de Colombia hagan una migración y se vuelvan de Singapur, porque resulta que todas las comparaciones que se han hecho desde las investigaciones que vienen desde la Fundación Compartir, de distintas investigaciones más atrás, por allá desde el 2011, hubo una investigación muy importante que hizo McKinsey, que decía cuál es la clave, cuál es el misterio de aquellos países que han tenido un enorme éxito educativo y que lo han logrado, digamos, en los últimos 20 años o 30 años. Y todos llegaban a la conclusión de que eran Finlandia, Singapur, Corea del Sur, pues los países de Asia. Y entonces uno dice, ¿y cuál fue el éxito? ¿Por qué les fue tan bien? Porque dentro de esos países no estaba Francia, ni estaba Italia, ni estaba Inglaterra, ni estaba Estados Unidos, estaban todos estos del sudeste asiático y algunos nórdicos. Y empezaron a hacer interpretaciones y a sacar conclusiones apresuradas. Y descubrieron que esos países seleccionaban a los maestros de entre los mejores bachilleres de todo el país, que para llegar a ser maestro, un poco lo planteaba ayer Javier, era necesario subir los estándares hasta el punto de que era la élite de las élites intelectuales quienes iban a trabajar en la escolaridad. Pero también decía que gozaban de un gran aprecio social. ¿Y cómo diablos hace uno eso? Es decir, yo cómo salgo a la calle y saco una ley que diga a partir de la fecha todo el mundo hará reverencia a los maestros. Es muy difícil. Entonces, a raíz de todas esas cosas yo me he puesto a pensar, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que podríamos hacer? La clave, por supuesto, empieza en las universidades. Y por eso este evento de formación de formadores me parece de una trascendencia enorme y de pronto algunas de las cosas que les voy a plantear les van a sonar un poco raras porque les van a sonar poco prácticas. La practicidad a veces es una pantalla para uno ocultar las cosas más complejas y más profundas. Esta charla la he bautizado Hablando con Marcianos,
porque la situación del maestro de hoy, además de todo, empieza a ser muy complicada porque el mundo cambió demasiado y ya entenderse con las nuevas generaciones es como hablar con los marcianos. Y si no, miren ustedes estas preguntas y díganme si no son las preguntas que usualmente nos hacemos y nos producen pánico. ¿Qué tienen que aprender los niños y jóvenes de hoy? El tema del currículo es terrible. Entonces, ¿de verdad tenemos que seguir enseñando todo lo que enseñamos hoy a todos los niños? ¿O no? Ya hay países donde se tiende a que no haya más de 4 o 5 áreas en el currículo. Ya en Colombia, en Bogotá, cuando yo fui secretario de Educación, hicimos un planteamiento de reforma curricular que lamentablemente lo dejaron marchitar, pero que era muy interesante, que era solo 4 áreas desde el preescolar hasta 11 y denominadas campos de pensamiento, porque ya el problema no es una asignatura para distribuir información, sino es una maduración de la capacidad de pensar el mundo. Entonces, pues ahí hay una propuesta. Ya la UNESCO empieza a manejar el concepto de currículo de una forma tan absolutamente distinta que no tiene nada que ver con mallas curriculares y todas estas tonterías que el Ministerio de Educación está haciendo en Colombia, ¿no? Los DBAs y la malla curricular y no sé qué más babosadas, sino que el currículo, según la UNESCO, es un gran acuerdo político de lo que un país quiere ser. Entonces, esto ya es un gran problema, saber qué tienen que aprender los niños y jóvenes. Es mucho más complicado saber qué tienen que saber los maestros. Porque claro, seguimos formando los maestros y la última norma que sacó el Ministerio de Educación es una estructura donde se forman maestros para dictar asignaturas. Entonces es el licenciado en física, el licenciado en química, el licenciado en lengua, el licenciado en matemática, el licenciado en sociales, el licenciado en educación física, y como si cada una de esas cosas fuera un compartimiento aparte. ¿Y qué hacen las universidades? Siguen el juego, entonces montan 8 licenciaturas. Y el maestro de lengua no entiende de química y el de química cree que lo de la lengua es de otro y el de matemática no sabe qué tiene que ver eso con la física. Y entonces lo que estamos montando es monstruos ignorantes. Un niño de quinto de primaria, yo he hecho ese recorrido por las escuelas en abundancia y siempre le pregunto a los niños, ¿cuántas asignaturas tienes? 11, 13, 14. Un niño con 14 asignaturas es un imbécil funcional. Porque además cada profesor quiere que el niño piense solo en la asignatura de él. Porque el profesor está todo el tiempo pendiente de encontrar un retorno satisfactorio a su labor, y eso es natural, es decir, el médico espera ver que el paciente se mejore. Pero si a un solo paciente le meten neurólogo, cardiólogo y hasta un epistemólogo, pues lo enloquecen, lo matan entre todos. Entonces, ahí hay un montón de cosas que pensar desde las universidades. Pero además, la otra pregunta que se hacen los niños, y lo veíamos en el ejercicio de ayer del aprendizaje, es cómo lograr que se interesen en lo que se les quiere enseñar. Y entonces allí los maestros no solamente tienen que tener una capacidad muy grande, sino que hoy día los padres de familia esperan que el maestro sea un recreacionista, ¿no? Que los tenga contentos. Además los papás quieren que el niño sea feliz. Entonces ahora somos los dueños de la felicidad nacional. ¿Y qué formación nos están dando para ser dueños de la felicidad nacional? ¿En qué consisten los grandes cambios de los últimos 30 años? Eso es muy importante, esa pregunta, porque si esa pregunta no se la hacen las universidades, después eso significa que se han formado maestros para un planeta que ya no existe. ¿Cómo entender lo que quieren los estudiantes? Si a veces no quieren nada.
Nosotros hicimos hace ya 20 años un proyecto en el que algunos de ustedes, los que ya son mayorcitos, seguramente conocieron, que fue el proyecto Pléyade. Y en el proyecto Pléyade había un ejercicio que hacíamos con los niños de primaria de todo el país. En ese proyecto participaban más de 2,5 millones de niños, que era fabricar deseos. Resulta que fabricar un deseo es una cosa muy compleja. Una cosa es tener antojos y otra cosa es fabricar deseos. Porque fabricar un deseo significa darle sentido a la vida, tener algo por lo cual luchar, que es muy distinto a un antojo que es por lo cual hacer una pataleta al papá. Una cosa es querer tener unos patines nuevos y entonces se hace una gran pataleta al papá, pero eso no es un deseo. Apenas llegan los patines a la casa, generalmente muy pronto, el niño ya no tiene ganas de patinar porque el día que se los puso se cayó y se raspó la rodilla y ahí quedaron los patines. Eso no es un deseo. Un deseo es querer transformar algo, querer construir algo, querer modificar algo en el mundo. Y eso no es fácil de crear. ¿Cómo ejercer la autoridad? ¿De verdad ustedes creen que los maestros de hoy pueden ejercer la autoridad? Si pueden encontrar cualquier estudiante que les pone una tutela. ¿Ustedes creen de verdad que con la Constitución Nacional y el libre desarrollo de la personalidad un maestro de hoy puede decirle a un chico, quítese ese piercing inmundo de esa oreja espantosa? No. ¿O por qué se pinta el pelo de verde, señorita? Más si la propia maestra que le está exigiendo eso, ella misma tiene piercing desde que nació. Lo que pasa es que los tiene aquí, pero le cae gordo que el otro se los ponga aquí. Además, esos son para mujeres y no para hombres. Y además, ¿quién dijo que se los pone uno en el ombligo? El mundo cambió y no podemos funcionar como se funcionaba antes ni como nos educaron a nosotros, donde el papá iba al colegio y le decía al profesor, usted edúqueme a este muchacho, cásquele si hace falta. Hoy no. Y entonces, ¿hasta dónde el ejercicio de la autoridad funciona? ¿Cómo piensan las nuevas generaciones? De verdad, si hiciéramos un ejercicio de comparar alrededor de cualquier cosa, lograríamos los maestros acercarnos suficientemente a cómo piensan las nuevas generaciones, pero sobre todo, cómo piensan los profesores universitarios académicos con más cartones que un tugurio, con respecto a los que llegan a estudiar para ser maestros en la normal, que son adolescentes. ¿Cómo se comparan sus deseos, sus expectativas de la vida, del mundo? ¿Para qué sirve la escuela? Esa es una preguntita tonta, pero hoy día la escuela cada vez pierde más relevancia, es decir, cada vez los aprendizajes se realizan en espacios ajenos a la escuela. Si ustedes se ponen a ver todo lo que se aprende a través de los medios virtuales, es decir, computadores, bases de datos, YouTube, redes sociales, etcétera, etcétera. A eso súmenle lo que se aprende en la calle, pues porque hoy los chicos viven en la calle. Antes uno no lo dejaban salir más allá de la esquina. Hoy los chicos no conciben, no saben qué es el barrio, es el mundo. Hoy día un joven, ayer aquí Andrea nos contaba, esta ya le dio la vuelta al mundo. A la edad de Andrea yo no había salido creo que ni de Bogotá. Y entonces uno les dice, yo tengo unos hijos que pues son jóvenes, pero no tan jóvenes, pero son gente, pues mi hija menor tiene 35 años, pero hace 10 años, hace 20 años se fue a estudiar a Italia y después un día una amiga la invitó a Japón y entonces cogió un avión y se fue para Japón. Tranquila, yo no soy capaz de irme ahorita para Japón porque yo siento que me traga la tierra, que me pierdo, que no sé cómo hacer para llegar a ninguna parte, cómo habla uno en japonés. No, eso es frescos. El mundo se volvió así, una pelotica chiquita.
Entonces todo esto es complicado porque la escuela no sirve para aprender a ir a Japón. La escuela no sirve para muchas cosas. Ahora la familia ya no es la familia de antes. La religión, para saberse qué se entiende hoy día por la religión. Ahí siguen yendo a misa. Pero eso hay un montón de gente que dice que es cristiana y va para saber qué quiere decir eso. Hace 10 años, hace 10 años, más o menos, 10, 11 años, el rector de la Universidad Nacional de Colombia convocó un foro internacional interesantísimo donde vinieron filósofos de Francia, un foro de verdad muy, muy espectacular, que era sobre seguridad universitaria, y un agente de la Nacional, de la Facultad de Sociología, hizo un estudio y lo presentó en ese foro sobre la religiosidad de los estudiantes de la universidad y sus creencias políticas. La idea es que la Nacional está llena de izquierdistas, marxistas, leninistas, etcétera. Pues no, resulta que el 70% de los estudiantes de la universidad son cristianos. Y que pues, hubo un evento de un pastor de esos que hace milagros, resucita muertos, hace caminar a los paralíticos y todas estas cosas. Y toda la tribuna oriental del Campín estaba ocupada por estudiantes de la Nacional. Y no tenemos ni idea, nos movemos dentro de unos estereotipos muy raros. Y finalmente, ¿qué es lo que nos trae? Y en este caos, ¿cuál es el papel de los maestros? Si la universidad no entiende ¿cuál es el papel de los maestros? Si la escuela normal no entiende cuál es el papel de los maestros, pues estamos en un grave problema, el país está en un grave problema en términos de formación. Estas son las bases sobre las cuales voy a ir ya más rapidito, dándoles algunos datos para que ustedes indaguen. Yo espero que por ahí en unos meses se salga publicado todo este cuento, porque ya tengo un libro de un cacho, como dicen, con esta historia. Lo primero que hay que preguntarse es ¿qué es educar? Nosotros venimos a estos eventos y empezamos a hablar de educación, inmediatamente saltan en las neuronas dos letreros: colegios y universidades, jardines infantiles. Pero eso no es educar, eso es un descubrimiento absolutamente tardío en la historia de la humanidad. Las universidades, que fueron las que primero aparecieron en el siglo XI. Apareció la Universidad de Bolonia. Después, más tarde, mucho más tarde, apareció la educación de los adolescentes, que eso ya fue en el Renacimiento, con los jesuitas y las escuelas de San Juan Bosco y todo esto. Empezaron a aparecer lo que llamaríamos la educación media, que era allí donde civilizar a todos estos bárbaros. Pues porque ahí ustedes se han oído los cuentos de Romeo y Julieta y todo eso, pues el adolescente del Renacimiento era un tipo que andaba armado por todas las calles con una daga, una espada, y había unas ciertas peleas. Incluso hay un libro muy interesante que se llama La prostitución en el medioevo, o en el Renacimiento, tal vez en el Renacimiento, que cuenta cómo los burdeles hacían parte del sistema educativo financiado por el Estado, porque era lo único que ayudaba a aplacar los ánimos de toda esta gente beligerante. Entonces estas niñas colaboraban de manera eficaz, por lo menos, a mantenerlos cansados. Y es muy interesante, es un estudio, digamos, con todo el rigor de los historiadores. Y solo hasta el siglo XVIII se empieza a pensar en los niños, porque además ni siquiera había la imagen de la infancia. Ahí es muy importante que los maestros, todos los maestros del planeta, se pudieran leer el libro de Philippe Ariès, que se llama El niño y la familia en el antiguo régimen, porque es apenas en el siglo XVII, XVIII, que resurge lo que se llama el sentimiento de la infancia, la capacidad de apreciar al niño como algo que vale la pena cuidar. Y allí empiezan a aparecer las escuelas infantiles.
Es decir, eso para efectos nuestros llega prácticamente con la colonia, ni siquiera con la conquista, con la colonia cuando se crean las escuelas de indios. Las escuelas de indios que eran básicamente sitios donde se le enseñaba a los nativos la lengua y la religión para que fueran buenos vasallos del rey. Entonces, desde allí la escuela arranca con un concepto de dominación y de adoctrinamiento que perdura hasta la independencia. Ya en la independencia se empieza a hablar de otras cosas. Pero hasta ahí, ¿qué pasaba? Hasta ahí era que no había educación. No, claro que había educación. Entonces, ¿qué es la educación? La educación no es otra cosa que la transmisión de la cultura a las nuevas generaciones, la incorporación cultural de los niños, de los jóvenes, a un contexto cultural. Y entonces esto nos lleva forzosamente a pensar en qué es la cultura. La cultura la define un antropólogo que es Guilford Geertz como un conjunto de reglas que nos permiten comunicarnos y construir un cuerpo social. Y esto, para recoger como el ejemplo, lo podríamos ver ahí. Es como el software y el hardware. En el mundo de la informática, el hardware que está a la izquierda de ustedes, pues es la maquinaria, los aparatos, los fierros, digamos. Y el software, pues bueno, son los programas que permiten que esos aparatos hagan un montón de cosas, escriban, hablen, se comuniquen, hagan cuentas, sumen, resten, multipliquen y además se conecten entre sí para hacer que yo pueda recibir ahorita un WhatsApp desde Francia o desde Australia en tiempo real y contestar a mi prima, hola, ¿qué hace levantada a estas horas? ¿Sí? Eso es el software. Bueno, ok. En la metáfora de Geertz, lo mismo, el cuerpo, digamos, la biología, el niño que sale del útero materno, eso es el hardware. Ahí salió un poco de hardware. No, ese viene con un disco duro y viene con unas USBs y viene con unas cámaras y viene con unos audífonos y viene con unos micrófonos, pero para que esa cosa funcione hay que instalarle un software y el software es la cultura. Se le empieza desde que nace, incluso desde antes, se le empieza a instalar la lengua, se le empieza a instalar la música. Costeño que no goce haciendo ruido no es costeño. Ese es cachaco, infiltrado. ¿Sí? Y hablábamos ayer a propósito de eso, y si ustedes van a un metro en Japón, no oyen el volar de una mosca. Todo el mundo va en absoluto silencio, porque inclusive contestar un celular en un metro de Japón se considera una enorme falta de respeto con los demás. Y por eso, mientras los colombianos le mamaban gallo a las japonesas en la puerta de un estadio y el otro entraba el aguardiente en unos binoculares, los japoneses se quedaban al final del partido limpiando el estadio. Eso es software, eso es cultura, eso es una cultura, una manera de funcionar, una manera de comunicarse, una manera de hacer las cosas. Y no es posible educar a una comunidad haciendo caso omiso de su cultura, porque entonces no hay comunicación. Eso es lo que pasa, que ayer lo decían, cuando el Ministerio de Educación se sienta en un pupitre en Bogotá y saca normas sin considerar la inmensa diversidad cultural de un país. Porque entonces ahí vienen estas historias, déjenme que me ría de ustedes, sí, pero pues de buena fe, como los chistes que echan en Bogotá con las leyes, que esta cosa que dice, no, eso allá en la costa no pegó, esa ley en la costa no pegó. Claro, esa es la expresión típica de la cultura. Si yo no le encuentro sentido a algo, pues yo no lo hago. A mí no me pueden obligar
a hacer cosas que van contra mi posibilidad. No me pueden obligar a hablar en japonés porque no sé hablar japonés. Y queremos obligar a todos los colombianos a hablar inglés. Y no ha habido un fracaso más grande en Colombia que la idea de Colombia bilingüe. Es el más grande fracaso del país. En Bogotá, lo puedo decir porque fui secretario de Educación de Bogotá, hace 9 años había 3.600 maestros de inglés en la nómina. De esos 3.600 maestros, solamente había 250 que tenían B2 en la escala esta europea. Y B2 alcanza para desayunar en Miami. Y esos tienen que enseñarle esa cosa, esa lengua a otros. Por Dios, estamos locos. Así no es. Ahora, bueno, tal vez dentro de 120 años, con persistencia y con esfuerzos como los que contaba el doctor Prasca, pues seguramente todos los barranquilleros hablarán algo de inglés en 200 años, con calma. Porque no podemos mandar a 3.000, 4.000, 5.000 personas a Inglaterra o a Texas o a lo que sea. Eso es de a poquitos. Entonces, pues se mandaron 200. Eso vale un huevo, ¿no? Y luego, para hablarle inglés, ¿a quién? ¿Sí? Porque claro, entonces nos comparamos con los finlandeses. Pero es que ¿quién se pone a aprender finlandés? Pues los finlandeses tienen que aprender inglés porque si no, no pueden hablar con el mundo, de pronto ni entre ellos. Entonces, fíjense ustedes que esto del software es muy importante. Ahora, vayan ustedes a ver si ustedes que nacieron aquí en Barranquilla, en el ambiente del carnaval, con la música heredada de toda la cultura afro, etcétera, serían capaces de bailar bien la música del altiplano boliviano, que es como gatos maullando, pues así le suena a uno. O a ver si les nace bailar bambuco para no ir más lejos. Y no, es más fácil que un boyacense toque vallenato. Ganaron el festival. Bueno, pero creo que queda claro, ¿no es cierto? Es decir, nuestro problema es de software. Entonces, la cultura es el software. Y es un software poderosísimo. Ahora, ¿qué sucede cuando no tenemos el mismo programa? ¿Qué sucede cuando los problemas de comunicación van mucho más allá de la lengua? Cuando el problema es que una mamá y una hija sí hablan el mismo idioma español e incluso con el mismo acento pastuso, pero resulta que es que la hija se comunica por internet todos los días y resulta que tiene una amiga que le da información sobre la comida saludable y la hija empieza a entrar en una onda de alimentación sana y la mamá insiste en que hay que comer cuy todos los días. Entonces resulta que allí hay una ruptura cultural donde aunque hablen la misma lengua no se comunican. ¿Qué pasa con un profesor que entra a un salón de clase y lo que se encuentra son marcianos a los que les quiere enseñar cosas que ellos no tienen el más mínimo interés en aprender? Y prefiere no preguntarles porque ahí sí se le cae el planeta. Hay un autor español, discúlpenme que no recuerdo ahora el nombre, pero publica un artículo muy interesante en la revista de la OEI sobre la salud mental de los maestros. Y dice que los maestros tienen una enorme vulnerabilidad en términos de salud mental por una razón, y es que es una profesión que está amarrada, como todas las demás, a tres
ejes. El primer eje es la satisfacción personal sobre lo que se hace y la seguridad de que se sabe bien lo que se hace. Es decir, es una autosatisfacción de desempeño profesional propia, digamos. Me gusta estudiar, me gusta el tema, yo indago, yo estoy preparándome, yo estoy en esto. Pero hay otras dos patas que son fundamentales en esta profesión. Una es el reconocimiento público. El reconocimiento, por ser una profesión de servicio, es muy importante que se reconozca mi aporte, que el alumno, que el padre de familia, que el vecino me reconozca y diga, ese es maestro, qué maravilla, es maestro, es una profesión maravillosa, qué orgullo tener de vecino un maestro, muchas gracias profesor por lo que usted ha hecho por mí, etcétera, todo eso. Y la tercera es el reconocimiento económico. Esos son los tres pilares que configuran, digamos, la satisfacción de un profesional en cualquier área, pero en la de los servicios el segundo cuenta muchísimo. Y dice este autor, la tragedia es que cada vez la labor del maestro es menos reconocida por su clientela. Es decir, cada vez ese maestro está más dudoso de que lo que hace de verdad tenga algún valor. Y entonces eso lleva a situaciones de depresión y a situaciones de escepticismo y a situaciones también de empezar a desmejorar el primer factor. Y es yo, ¿para qué me esfuerzo tanto? Al final de cuentas ahí me pagan en el mes. Y entonces empieza a convertirse su lucha mucho más en una lucha por los salarios, que en cambio tampoco funciona. Porque cuando hay un altísimo reconocimiento social y una altísima autosatisfacción, el salario pasa a segundo plano. No es que no sea importante, pero pasa a segundo plano. Cuando la autosatisfacción es regular porque la formación no es muy buena y cuando además si fuera no es reconocida, lo que pasa a primer nivel es el salario, pero el salario no aparece y entonces genera una frustración muy grande y eso termina en estados de ansiedad, de frustración, de baja autoestima, etcétera, que se proyectan sobre toda una sociedad. ¿Van entendiendo que el problema de la calidad no es de estándares? ¿Van entendiendo que el problema de la calidad no es de técnicas? Es un problema cultural mucho más profundo. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado en el mundo? Yo, Andrea, tú me haces un favor, me avisas cuando me queden unos, cuando sea hora de que pare el rollo, porque en esto me puedo quedar días. No es para animarlos, no me faltaba más. Yo espero que de aquí salgan angustiados, es un resultado inmediato de esto. Los que no quieran salir angustiados, no me hagan caso y ya. Las grandes transformaciones de estos últimos 20 años son tremendos. Y digo 20 porque este año se celebró, creo que en abril o por allí, los 20 años del iPhone. Los 20 años del iPhone significan los 20 años de haberse transformado toda la posibilidad de relaciones mundiales, interpersonales. Porque el iPhone se convirtió en la máquina que nos permite llevar entre el bolsillo toda la información universal. Entonces ayer nuestro querido compañero conferencista dice todo el mundo saque su teléfono y con datos. No, eso es normal. Hace 30 años uno no le podía decir a la gente todo el mundo traiga su máquina de escribir. Nadie tenía una máquina de escribir. Los que hace 30 años tuvieron que hacer algún trabajo sabrán que había que contratar una mecanógrafa que tuviera una máquina de escribir porque era imposible. Hoy todos tenemos un computador entre el bolsillo, pero no es solo un computador. Ese computador además saca fotografías, hace películas, graba. Aquí puede haber gente que está grabando todas las barbaridades que yo estoy diciendo y además que me está filmando, ¿sí? Y nadie me ha pedido permiso, solo la universidad, pero los demás no. ¿Y entonces qué? Entonces cobro a la salida derechos de autor. Porque si me graban
y además me ven y después publican y hacen una película del payaso este que habla de educación, pues están usando mi imagen. Ahora, que es buena como payaso, sí, pero yo no he dado permiso. Esa es una reflexión que se hacen profesores universitarios hoy. Y no es algo que me acabo de inventar ahorita pues para despertarlos. Me decía un profesor de psiquiatría de la Universidad de los Andes hace ya 7 u 8 años, me decía: estoy en un grave dilema porque resulta que mis cursos involucran mostrar a veces unos videos de estos que se toman en proyectos experimentales de, pues digamos, de cámaras de Gesell y estas cosas de estudio, que son de uso muy restringido, y por supuesto en mi clase de psiquiatría para médicos, pues yo los muestro restringidamente, y qué sorpresa me llevo cuando veo yo que el video está colgado en la red de la universidad, porque hay un estudiante que lleva un computador que tiene una cámara con la cual graba toda mi clase, porque los demás, que todos tienen su computador abierto ahí, están en Facebook mientras yo estoy dictando la clase. Cuando se termina la clase, la montan en la red de la universidad y la gente repasa ahí. Y resulta que hizo una afirmación en una clase de esas sobre un caso de esquizofrenia, y resulta que en la universidad había un sobrino del esquizofrénico mencionado que había hecho una pilatuna, un robo importante en este país, y a los 2 días el profesor estaba con una tutela, una querella judicial por calumnia en una de sus clases. No, el mundo cambió, perdónenme, ya no estamos con niños inocentes. Y si yo ahorita cito al profesor español del que les hablé, uno de ustedes puede estar mirando en su celular y buscando en la revista de la OEI, y de pronto levanta la mano y me dice: profesor, le quiero recordar el nombre del profesor que usted citó. Pero también me puede decir: no nos engañe, ese señor no dice lo que usted está diciendo que él dijo, porque aquí tengo el artículo. Entonces yo ya no estoy trabajando con tontos. Hace 2 años, José, que hicimos los cursos para los profesores de la Nacional, recuerdo, ¿sí? 2 años tal vez. La universidad donde yo estoy fue contratada por la Facultad de Ingeniería de la Nacional para hacer unos cursos de formación de profesores de ingeniería, en el que José Alfredo nos colaboró también. Y en uno de los talleres yo veía a estos muchachos todos con el celular, y yo decía: a mí nadie me está parando bolas. Y interrumpí un momento la charla y le pregunté a uno y le dije, por curiosidad, no pretendo sancionar a nadie, sino por curiosidad: mientras yo estoy haciendo esto, ¿tú qué estás mirando en el celular? Me dice: he encontrado 22 referencias adicionales a las que usted me acaba de dar sobre tal tema. Es decir, no es que está distraído, es que tiene otra manera totalmente distinta de aproximación, y nosotros prohibimos el celular en clases porque nos distrae a nosotros. No tenemos ni manera de entender cómo funciona neuronalmente la gente hoy. Ahora, las redes sociales han generado nuevos modelos de relacionamiento. Esto es una cosa muy divertida y que tiene unos impactos enormes. Y perdónenme que yo ilustre esto con anécdotas, pero creo que es más simpático. Y además a mí me divierte muchísimo. Yo tengo una casa en Villa de Leyva, donde vamos a descansar los fines de semana, y resulta que unos maestros de Villa de Leyva me los encontré en un foro en Tunja y me dijeron: ay, profesor, usted sí es muy mala gente, porque teniendo casa en Villa de Leyva nunca nos ha dado un taller allá en el pueblo y no sé qué. Y entonces, no, pues yo con mucho gusto voy y no les cobro ni nada y tal. Entonces se organizó el taller, lo organizó un rector o el secretario, bueno, quien fuera. Y entonces pues yo me fui a Villa de Leyva el día anterior,
y llegué muy puntual, faltando 10 para las 8 al colegio o al lugar donde se iba a hacer el encuentro, y había un montón de muchachitos por la calle, de peladitos, y oigo a uno, pero eran como de 8 o 9 años, y le dice el uno al otro: oiga, ¿usted sí vio el WhatsApp de la profesora? No, ¿qué? Y le dice el otro: no, yo no vi. Dice: es que acaba de mandar un WhatsApp que hoy no hay clases porque tienen una jornada. Bueno, la profesora de Villa de Leyva se comunica con los niños por WhatsApp. Esto es rarísimo. Pero además, ¿quiénes de ustedes son maestros de aula, de colegios? Ok, ya ustedes están sujetos a la tortura mayor, que es el WhatsApp de las mamás. Entonces, un profesor le llama la atención a una chica de 15 años, o de 14 años, o de 13, y le dice: a ver, señorita, es que se cree muy bonita, que no pone atención en clase, hágame el favor, se sale de la clase. 3 minutos después, la mamá se ha enterado por el WhatsApp de la niña, de que la niña ha sido expulsada de clase por una tarbán, que además le echó un piropo molesto y fastidioso. A las 2 horas, el profesor es un acosador, que se le chispoteó una frase y sacó a la niña, y ya vienen los papás en gavilla sin ningún derecho a la defensa. El rector no sabe, el coordinador no sabe, pero ya hay, mejor dicho, una colección de gallinazos alrededor de la presa. Y esto es en todos los colegios, y esto es en todo el país. Y entonces resulta que el maestro ya no puede jugar a hacer muchas cosas que antes los maestros hacían o hacíamos de manera a veces irresponsable, que hacían parte además de una cultura machista, que hacían parte también de una cultura de poder, en el que uno podía insultar a los estudiantes. Hoy ustedes pueden ser grabados durante la clase en una cosa de esas y las llevan. ¿Tiene uno que cambiar? ¿Los está entrenando la universidad para eso? ¿O solamente están hablando de los paradigmas epistémicos de Piaget y el constructivismo existencial? Que no sirve para un carajo. Eso es como la raíz cuadrada. Nunca jamás, cuando uno está en un salón de clase, volverá a acordarse de Piaget, por la sencilla razón de que los niños de Piaget no se chuzan con el compás, no se hacen bullying, solamente pasan de las operaciones concretas a las operaciones abstractas. Ahora, que no haya que estudiar eso, no, claro que hay que estudiar eso y otro millón de cosas, pero no es el eje de la formación. El eje de la formación debe estar en otro lado. ¿Qué tanto entendemos los maestros las transformaciones que esto que hay a la izquierda han producido en esto que hay a la derecha? Porque resulta que hoy la familia no es la misma. Entonces resulta que hoy la niña de 15 años, de 16 años, que todavía no ha tenido relaciones sexuales, está teniendo una angustia terrible porque se quedó. Bueno, no tiene de qué hablar con las compañeras, porque tiene una o dos amigas que le dicen: pero ánimo, muchacho, porque es que si no, ¿en qué vamos a quedar? Pues usted bachiller y nerda. Y ahí hay una presión que viene reforzada con la película que ve, que son todas películas inocentes, ¿no? Son todas películas absolutamente inocentes de Walt Disney en horario familiar. Y entonces resulta que ahí se están empezando a generar otros patrones culturales que ya no son tan claros. Ahora, en el colegio llegan hoy niños de familias monoparentales, con solo papá o con solo mamá, o muchísimos niños que vienen de familias multiparentales, es decir,
Yo paso el fin de semana con mi papá y la novia de mi papá y me voy de vacaciones con mi mamá y el nuevo marido de mi mamá y los hijos de él. Entonces esa vaina es ya una cosa medio tribal. Y luego están los que tienen dos mamás porque pues las dos mamás salieron del closet y entonces funcionado con dos papás que adoptaron. Y esto no es raro. Y esto no es raro, yo conozco un colegio, pues bueno, lo conozco porque además yo lo fundé, donde apareció un papá que es un señor transgénero. Entonces el señor va a ver a la niña, además es una persona estupenda, intelectual, divertidísimo, que anda con unas pechugas poderosas, se pone unas faldas de flores increíbles, medias veladas rosadas, unos taconzotes, feo como ¿no? Pero es su cosa y va con su esposa, porque además viven y ven por la niña y tocó ponerle psiquiatra a las profesoras. Perdónenme, es verdad, absoluta verdad. Y sé de otro colegio donde llegaron, y miren, yo trabajé en ese colegio, estuve 1 año y medio como maestro, porque pues ustedes saben, uno va entrando en este mundo de la academia y se va alejando de la práctica cotidiana. Entonces quise volver, eso fue en el 2011, 2012, quise volver a estar todos los días dictando clases, lidiando. Les digo, los dilemas éticos que me enfrenté durante ese año, todos los días no los tengo una vez al mes en la universidad. Todos los días, porque entonces allá apareció una pareja que matricularon una chiquita en preescolar, en transición. Pero la niña nació niño. Y la pareja descubrió que ese niño, desde sus primeras manifestaciones, siempre mostró el deseo de ser niña. Y entonces acudieron a una asesoría psicológica, etcétera, etcétera, y cuando el niño cumplió 6 años, le cambiaron el nombre, le pusieron nombre de niña, le pusieron faldas, y en fin, allá llegaban al colegio que le tenían que explicar eso a todos los profesores del colegio. ¿Cómo así? ¿Pero y qué derecho tiene usted, señor, sea papá o mamá, de hacer del proceso de su hijo o hija un asunto público? Eso es parte de la vida privada y poco a poco se irá viendo. Ah, sí, pero ¿qué tal y qué tal? Uno no sabe qué hacer con eso. Estamos preparando a los profesores nuevos para esas situaciones, para enfrentar los nuevos modelos de familia. No estamos haciendo eso en la formación de formadores. Perdón, en la formación de formadores. Entonces, las sexualidades son unos temas muy complejos. Las comunicaciones. Aprender a desarrollar los modelos de comunicación hoy es fundamental, porque hoy las comunicaciones son instantáneas, de lado a lado, en tiempo real, etcétera. La movilidad global, esto que les decía. Hoy día los chicos quieren conocer el mundo y nosotros tenemos unos maestros que no conocen muchas veces más allá de su municipio. Y las universidades no están organizando en general en Colombia unos procesos de que conozcan al menos el país. Y termina un profesor graduándose de maestro aquí en la Universidad del Norte o en la Universidad del Atlántico o en la Universidad de Córdoba, o como sucede en la Universidad del Chocó, es muy curioso, allá sacan maestros pero mejor dicho, producción a lo chino. Y resulta que ese maestro que nunca ha salido de Quibdó y sus alrededores, le asignan una plaza, ¿en dónde? En Puerto Inírida. Y vaya los líos tan macuencos que se generan, que yo los he visto, porque entonces es un maestro que llega con unos
criterios. Hay uno, me contaba ya el secretario de Educación hace ya 15 años o algo así. Llegó un maestro formado en el Chocó a Puerto Inírida y llegó llegaron 4 o 5 que los tenían que mandar a un internado a 5 días en lancha, pues por esos ríos, que eso es una cosa como en las películas por allá de la vorágine. De hecho allá queda el sitio donde murió Cova, en teoría está la tumba en Atabapo. Y resulta que apenas llegaron, el señor maestro le empezó a echar los perros a la maestra que venía de la Universidad de Pereira, o de Quindío, no sé dónde, y entonces pues él dijo, esto es lo mío, ella tiene una cabaña, yo tengo otra cabaña, aquí vamos a pasar los próximos 6 meses, porque esos maestros además no cobran sino cada 6 meses, porque no pueden ir mensualmente, y además si les pagan no tienen que gastar. Y entonces, bueno, aquí nos organizamos, pero resulta que esta maestra tampoco estaba entrenada y ella fue muy simpática con uno de los indígenas. Y tú pues, y entonces ¿de dónde eres? Y tal, y cómo te va, y yo voy a estar con ustedes, muy simpaticona, muy linda ella, muy paisa. Y entonces el indígena leyó que ella le estaba echando los perros a él. Por la noche, cuando el negrito salió a echarle los perros a ella, salió el otro con un machete para matar al maestro, porque ninguno había entendido nada. Cada uno tenía un software distinto. Nadie los entrenó en la universidad para trabajar en una Colombia diversa. Pero eso sí se sabían a Piaget. Y seguramente sabían la didáctica de la matemática y las aproximaciones en los regletas de Cuisiné, pero no tenían ni idea de cómo funcionar con una comunidad, con la gente, con los modelos de movilidad social. Por supuesto, eso tiene que ver con pluralismo, diversidad y finalmente con el trabajo. El problema es tremendo. Salió un informe hace un año, 2017, del BID y lo prologa nuestro Luis Alberto Moreno, y en el prólogo dice 2 cosas muy chéveres. Dice, hay una noticia buena y una mala. La mala es que en cuestión de muy pocos años, más o menos el 35-40% de los empleos actuales desaparecerá por efecto de la informática y por efecto de la robotización y de la inteligencia artificial y de todo esto. Esa es la mala. La buena es que estamos tan atrasados que de pronto eso se demore un poquito más, pero mientras tanto nos vamos a ir empobreciendo. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué tanta visión, ojo con la palabra visión, porque no es entrenamiento y no es formación, sino visión de lo que son los mercados laborales del futuro están teniendo los maestros que se están formando hoy? Porque si no la tienen, ¿cómo van a formar a niños que lo que dicen todos los estudios, que ya no son futurismo, sino son presente, niños que los que entran a preescolar hoy se prevé que más del 60% desarrollarán profesiones que todavía no se han inventado? Y entonces, ¿esa cosa qué implica? ¿Cómo trabajamos los maestros para formar gente en esas condiciones? ¿Sí van siguiendo? ¿Sí se están angustiando un poquito? A ver, quiero saber si estoy teniendo algo de éxito. Sí, en esta labor perversa. Bueno, entonces tenemos que entender varias cosas. Pasemos aquí a un receso light, que es ¿quién educa a quién? Resulta que hay una antropóloga norteamericana muy interesante que se llama Margaret Mead, que escribió un libro por allá en los años 70 tal vez, que se llama Cultura y Compromiso,
que bien valdría la pena que le echen una ojeadita. Y en ese libro ella empezó a observar los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos por, digamos, en bloque, el grupo de coreanos, el grupo de latinoamericanos, el grupo de mexicanos, que llegaban a ciertas ciudades, y entonces empezó a observar varias cosas. Lo primero es que los primeros que aprenden la nueva lengua y la nueva cultura son los niños, y la aprenden de niño a niño, porque se escolarizan y en el colegio rápidamente aprenden el inglés, y aprenden a comprar en el supermercado, y aprenden a usar la máquina del metro, y aprenden a comprar los boletos, y entonces son los primeros. Pero en la medida en que eso sucede, que es de niño a niño, no son los maestros los que le enseñan a esos nuevos niños inmigrantes eso, sino los compañeros, inmediatamente esos niños se vuelven la clave de operación de la familia, porque entonces cuando la mamá va a hacer mercado tiene que llevar al niño, porque el niño es el intérprete, es el que sabe manejar las herramientas que tiene que hacer para moverse, etcétera, etcétera. Y entonces se rompe una cosa que había sido la tradición en los últimos 40.000 años. 40.000 años de tradición se rompen en un periodo relativamente breve, y entonces la tradición que era la transmisión postfigurativa, es decir, los ancianos de la tribu que transmiten la cultura y que ponen, digamos, son los que instalan el software, pues ahora resulta que los que instalan el software son los compañeros. Pero eso se llama la transmisión cofigurativa, pero no queda la cosa ahí, sino que además los jóvenes empiezan a instalarle la nueva cultura a los viejos, y empiezan los viejos a ser dependientes de los jóvenes en un modelo prefigurativo. Eso es muy interesante porque eso, digamos, si lo toma uno no al pie de la letra, pero como una imagen casi metafórica, es lo que está ocurriendo hoy. No hay un abuelo hoy que no dependa de su nieto para poder sincronizar el televisor. Eso es, la abuela se desesperó porque ese televisor, eso tiene muchos botones. A ver, mijito, yo quiero ver la novela. Y el niño cambia de aquí para allá, Esa abuela, si la quiere más nítida, la quiere más roja, la quiere más verde, y la abuela queda despelucada porque no sabe qué hacer. Pero eso es la abuela de 75 años. Pero es la mamá ejecutiva que le pide al niño de 11 años, ay, mi amor, ¿cómo es que hago aquí en el celular? Que es que yo no sé cómo hacer esto. Entonces ahí tiene usted otro nivel, que es, sí, la mamá maneja porque la mamá tiene que usar el celular todos los días, usa computadora en su trabajo y todo eso, pero hay detalles que es que el otro, como dicen, es que los niños como nacen con el chip, ellos ya nacen programados. Sí, señor, ¿y de quién lo aprenden? De los pares, porque todo el día están en eso, todo el día están buscando y tienen una capacidad exploratoria que no le tienen miedo al aparato. Ellos creen que nada se daña. Los viejos creemos que todo se daña. Entonces, yo no me explico yo cómo he logrado sobrevivir. Debo decírselos con toda claridad. Yo logré viajar, digamos, a Europa ya tarde, digamos, después de los 40 y tantos, ¿no? Y básicamente hoy lo reconozco sin necesidad de terapia ni nada, simplemente en un acto heroico de honradez. Reconozco que no lo hice antes, no por falta de plata, sino por pánico. Pues, ¿cómo hace uno si se va para Europa y no entiende lo que le dicen? Y entonces yo voy a París y allá, ¿cómo hago? ¿Y cómo me subo al taxi? ¿Y cuánto costará? Y entonces, ¿y qué pasa si me pierdo? Y entonces me daba culillo y siempre no iba. ¿No es cierto? Siempre sacaba una disculpa. Finalmente alguna vez me invitaron y fui. Y esto fue, mejor dicho, como el pecado original. Cuando uno comete un pecado original descubre que no era pecado. ¡Qué machera! Si es tiradísimo viajar. Y yo fui y en los siguientes 10 años fui todos los años. Porque no con plata mía, me invitaban y esto, no crean, uno se las arregla. Pero resulta que entonces casi siempre iba al mismo sitio.
porque era el que ya sabía. Después fui perdiendo un poco el miedo y terminé yendo pues a sitios más exóticos, pero yo veo a mis hijos y eso es normal. Ir a Estambul, ¿cuál es el problema de ir a Estambul? Eso es allí nomás, es cuestión de agarrar un avión. Ponerse una cita, miren esto, ponerse una cita a las 2 de la tarde en el lobby de un hotel en Washington, cuando el uno viene de Francia, la otra viene de Italia y la otra de no sé dónde. Y llegamos con mi esposa con un culillo. Casi no llegamos, nos bajamos en el sitio que no era, no sabíamos cómo preguntar. Bueno, la logramos porque nos fuimos con un día de anticipación. Y nos sentamos en una angustia espantosa en ese lobby de ese hotel. ¿Será que los niños llegan? Cada uno llegó a la hora exacta, sí, cantando. ¿Y llegaron fácil? Sí, ¿cuál es el problema? ¿Por qué preguntas? Entonces el mundo se nos reventó y yo ahora ya no viajo sino voy con ellos. Eso me da susto. Eso me da susto porque eso en todas partes hay unas máquinas que le hablan a uno y que uno no sabe, puede contestarles y eso es terrible. Bueno, eso es una ruptura cultural, pero eso es en lo material. Pero resulta que, ¿qué opinan ustedes de la angustia del maestro cuando descubre que sus niños hacen cosas que él no haría, que él no hizo, que él no aprueba y que él no sabe cómo procesar? Se hizo una investigación, la hicieron unos sociólogos de la Universidad Nacional, Rocío Londoño y Javier Sáenz, sobre los maestros de Bogotá. Hicieron una encuesta muy grande sobre la satisfacción laboral de los maestros de Bogotá y indagaron por muchas cosas, sobre su vivienda, sobre sus ingresos, sobre sus salarios, sobre su trabajo, sobre todo, y encontraron cosas muy interesantes. Primero que todo, que los maestros tienen un nivel de satisfacción mucho más alto del que pareciera en los paros. Hay gente que vive más o menos contenta con su trabajo. ¿Me faltan 5 minutos? No, me falta como 3/4 partes de esta conferencia, se van a quedar con ganas. Entonces, y uno de los temas que sí resulta problemático es que de las pocas cosas que no les gustan a los maestros son los estudiantes. Es un pequeño detalle. Todo lo demás es chévere. El horario es chévere, las vacaciones son chéveres, el salario es pasable, en fin. Pero la vaina de los estudiantes sí es un poco maluca. Y básicamente porque, ¿y qué es lo que no les gusta de los estudiantes? Bueno, hay cosas que no se interesan, que no aportan, que no participan, pero eso, digamos, son porcentajes del 20%, del 22%, del 25%. Y llega una cosa que tiene un porcentaje de como del 60%, las expresiones de afecto entre estudiantes. No le gusta a los maestros ver a los chinos besándose en el patio. Carajo, el colegio no es para chupetearse. Y menos si los dos son hombres. O las dos son chinas. Entonces ya no sabemos por qué. Y luego ahí, y menos les gusta el aspecto personal, porque parecen monstruos sacados de una película manga, ¿no? Con unos pelos espantosos, rapados, unos peinados inmundos, etcétera. Yo les preguntaba a los chicos, pues, de una manera simpática, con afán investigativo, les preguntaba a los adolescentes, les decía, oiga, fulanita, ¿a ustedes por qué les gusta tanto volverse feos? Porque una pelada hermosa con un pelo lindísimo y un día amaneció rapada todo este lado. Y yo le pregunté qué le pasó, ¿se cayó de la buceta o qué? Porque toda así rapada, no, que es la moda. Y le dije, es que mire, es que cuando yo era joven y uno se peleaba con el papá, entonces uno iba y le desinflaba las llantas del carro para hacerle la maldad, o le sacaba un billete de la billetera, o le escondía algo. Ustedes se pelean con el papá y se azotan. ¿No?
Todo eso lo decía yo por molestar, tratando de entender, pero lo que pasa es que no nos comunicamos. Déjenme esta última diapositiva, esto es más largo, pero miremos esta que es muy interesante, que es cómo se instala el software. Porque cómo se instala la cultura. Entonces la cultura, hay un montón de instancias, pero básicamente son estas 7 que operan en la instalación. La familia. La familia es el primer instalador de software cultural, porque cuando el niño nace, en ese momento aprende la lengua, y la lengua la aprende mamando. Hay un texto muy lindo de un médico que aparentemente es el padre de la gineco-obstetricia y la pediatría, que se llama Sorano de Éfeso, por allá del siglo II. Es un griego, pero trabajaba en Roma. Y entonces hay una gran polémica sobre la lactancia materna en la Roma del siglo II. Y entonces Sorano de Éfeso dice, mire, no es bueno que las mamás entreguen la lactancia a nodrizas. Las mamás deben amamantar a sus hijos, eso lo indica la naturaleza, y eso lo volvió a descubrir la medicina contemporánea. Y hoy hay grandes campañas sobre eso. Pero ya que hay algunas mujeres ricas que no quieren hacer esa tarea y lo van a delegar, busquen por favor una nodriza culta, ojalá griega. ¿Por qué? Porque con la leche viene la lengua y la cultura. Esto lo dice Sorano de Éfeso en el siglo II. ¿Qué dice un estudio de la CAF de 2016? Dice, hoy está demostrado que los países de América Latina están entregando el cuidado de los niños más pequeños a gente tan inculta que lo que están es aumentando las brechas sociales. Porque la gente que está con los niños más pequeños debe ser la que tiene el más alto nivel cultural. Porque si la persona, si el cuidador del niño no tiene un nivel cultural superior al de los padres, siempre se le hará daño al niño. Es decir, entre el siglo II y 2016 parece haber acuerdo. Allá no había economistas, había gente que pensaba, que es algo ligeramente diferente. Pero luego viene la comunidad. Entonces usted puede tener una familia sensata en la cual el niño ha aprendido la lengua, pero ha aprendido otras cosas, ha aprendido cómo se relaciona uno con los adultos, ha aprendido si a los adultos hay que tenerles miedo o si el adulto es un ser confiable. Cuando una maestra llega al preescolar y recibe niños de 3 años, esos niños ya vienen educados. Y cuando una maestra ve a un niño que no se quiere meter con ella, ese niño tiene papás que no son confiables. Ya les instalaron un software que dice, cuidado con los adultos. Un adulto es peligroso. Cualquier cosa que tú hagas, de pronto te viene un manazo. Te cascan, te gritan, te insultan. O llega un niño emperador. Estos que con 1 año de edad saben poner en parálisis no solo al papá, a la mamá y a la familia, sino al barrio. Porque hace una pataleta de 7 suelas hasta que le dan gusto en lo que quiere, y los papás culpables le dan todo lo que quiere porque se sienten culpables. Incluso le dan una tableta para que se entretenga. ¿Sí? Porque no saben dar afecto. Y entonces ya cuando viene a los 3 años, ese niño ya tiene patrones de construcción de vínculos. ¿Qué tanto le estamos enseñando a los maestros que van a tratar en preescolar sobre esto? Esas son las grandes preguntas que tienen que hacerse las universidades en términos de su currículo. ¿Cómo forman un maestro culto? Y rápidamente, la comunidad. La comunidad es un grupo de presión tremendo. Yo puedo ser un padre sensato, pues mi esposa, yo, somos padres sensatos, que tenemos unos niños de 8 años a los que no les queremos dar todo.
Ah, pero aparecen los abuelos y dicen, pero mira cómo no le vas a dar al niño esta cosa si ya los primos lo tienen. Y luego entran al colegio y todos los niños tienen, y entonces los niños llegan y dicen, pero es que todos los niños tienen el Xbox o cualquier vaina de esas, y entonces hay que comprárselos. Y entonces uno no sabe qué hacer. O yo no quiero bautizar a mi hijo. Y esa vaina aparece la tía, el tío, el niño se va a ir para el limbo, y el limbo es una cosa horrible, nadie sabe dónde queda, eso es como un secuestro de un alma. Mejor dicho, y entonces termina uno que tiene que hacer. La presión social de los grupos de referencia de la comunidad son muy altos. No voy a explicar todo lo demás, donde cuentan el Estado, la iglesia, los medios de comunicación, la escuela, por supuesto. Pero cada cosa de esas va aportando una instalación de software particular. La escuela es tal vez el único lugar donde ese software puede ser modificado o modificable a través de un ejercicio de metacognición racional. La conclusión de todo esto, para no echar todo este cuento que es lo más de bonito, pero eso significa que me tienen que volver a invitar, porque uno hace las cosas con doble intención. Es decir, ¿qué tendríamos que hacer para cambiar la idea de un maestro competente a un maestro culto? La clave de todo es la construcción de la identidad. Y hay dos identidades de estas cuatro que son muy importantes. La identidad individual, la identidad está construida sobre un cuento de uno mismo. ¿Cuál es mi cuento? ¿Cómo hacemos para que el maestro tenga su cuento? Porque tenemos maestros que tienen una identidad confusa. El maestro de hoy en Colombia no sabe si quiere ser un proletario o si quiere ser un profesional. Porque a la hora de las negociaciones laborales se comporta como un proletario total, es decir, un trabajador obediente y subalterno y sumiso, que simplemente tiene fuerza colectiva para reclamar un derecho a la subsistencia, pongámoslo en términos marxistas. Pero por el otro lado quiere ser el intelectual y el profesional a quien se le reconozca el ejercicio de su profesión por ser un elemento fundamental en la construcción de la cultura de una sociedad, en la construcción de la ciudadanía, en la construcción de la democracia. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? No sabemos qué venimos siendo. Y después nos quejamos de que no nos reconocen. Entonces, la universidad tiene que ayudar a construir identidad a ese maestro, para que ese maestro pueda tener la comprensión que posteriormente le permita ayudarle a los niños a construir ellos su identidad y no mantenerse toda la vida en la identidad de pobres o en la identidad de clase dominante, según en el tipo de colegio que estudien. Eso era el mensaje básico general que tiene una sola conclusión. Un maestro culto es aquel que es capaz de encontrar sentido y de ayudar a otros a encontrar sentido. Un maestro competente es aquel que hace una tarea bien hecha y satisface a terceros sin saber qué está haciendo en la vida. Muchas gracias. Hola. Buenos días. Mi nombre es Marco Tulio Rodríguez. Bastante grande, ¿cierto, doctor? Bueno. Así es, doctor. Doctor, lo felicito por los aportes, por haber tocado, digamos, un tema tan fino como lo es el papel de la escuela en unos momentos
donde todo cambia. Las transformaciones están, digamos, en un ritmo bastante acelerado, mientras que la escuela está aparentemente estática. Ese desfase en que nos movemos nos hace ver, digamos, a la escuela como algo que no está acorde con las demandas que nos está exigiendo la sociedad como tal. Algunos de nosotros somos optimistas de que es posible, digamos, que la escuela pueda cambiar, siempre y cuando se puedan crear las condiciones que permitan que esas innovaciones o que esas articulación de esos conceptos puedan transformar la escuela. Pero ¿cómo hacer, por ejemplo, en un país como Colombia, ¿ya?, donde la política va por un lado y la investigación en educación y la investigación social va por otro? Me estoy refiriendo, digamos, a qué nos espera en estos 4 años. Imagínese usted un ministro de Educación como el doctor Ordóñez, como Vivian Morales y otros que están, digamos, dentro de ese grupo y que le apuestan a, digamos, a conceptos que fueron aplicados en el siglo XIX y a mediados del siglo XX, como, digamos, la renovación y el establecimiento de esos conceptos en una época donde la sociedad ha cambiado totalmente. Mi pregunta está en ese sentido. ¿Usted qué opina acerca de eso, doctor? A ver, Colombia tiene una característica, y perdónenme que sea un poco irreverente. Si ustedes miran lo que ha sucedido en los últimos 25 años en educación, yo me atrevo a decir que no hay país más avanzado en la legislación que Colombia. Es avanzadísimo. Colombia, con la Ley General de Educación de hace 20 años, pasó bueno, 23 años ya, pasó de la descentralización, de la centralización total y absoluta del sistema a la descentralización por instituciones. Hoy día cada colegio puede hacer su PEI y su PEI tiene mucho más fuerza que las órdenes del gobierno nacional, pero los maestros no lo saben reclamar. Si ustedes estudian la ley, un rector de un colegio le puede decir a un secretario de educación: discúlpeme, señor secretario, yo le agradezco inmensamente sus sugerencias, sus políticas y todo, pero es que el PEI de mi colegio no va por ese lado que usted dice, y la ley lo protegería. Pero no, nosotros nos dedicamos a otros temas. ¿Por qué los PEI no han logrado pegar? Porque no tenemos maestro culto que entienda las condiciones de su comunidad. ¿Dónde están las grandes innovaciones que han roto todos los paradigmas? En los niveles más altos. Y entonces en los colegios experimentales. Entonces ustedes oyen a Julián de Subiría hablar del Merani y resulta que en el Merani no hacen nada de lo que el ministerio dice. Y lo hacen bien. Y el ministerio lo reconoce. ¿Por qué? Porque están en su derecho. No hay ningún país que le haya dado tanta autonomía a los maestros y los maestros no saben qué hacer con ella. Yo participé en el año 2008 y 2009. Estuve por todo el país haciendo talleres sobre evaluación. Y en esos talleres pedí específicamente que participaran maestros, estudiantes y padres de familia. Los estudiantes sabían de evaluación más que los maestros, lo cual es normal, porque son las víctimas. Pero luego de todo ese ejercicio salió el decreto 1290. ¿Qué dice el decreto 1290? Ojo, dice: señores, ustedes hagan lo que les dé la bienvenida gana, con tal de que a los estudiantes les vaya bien. Y entonces cada colegio fue autónomo de diseñar su propio sistema de evaluación. Y un colegio podía decir: yo cambio todo mi plan de estudios, yo hago todo. ¿Qué hicieron? Unos modelos de evaluación que parecían una venganza histórica. Si a mí me evaluaban sobre
5 y con 3 pasaba, ahora tiene que sacar 4 para pasar. Chino hijo de madre. Porque si no tengo un lapicero en la mano, yo pierdo el poder. Y entonces empezó una discusión en muchos sitios y yo decía, ¿cómo hace para evaluar con números un profesor de educación física que tiene un atleta y tiene un discapacitado en el mismo salón? ¿Cómo evalúa? ¿Cuál es el criterio para evaluar con números? Uy, eso hubo unos que se pusieron furiosos. Entonces ahora yo ya no puedo evaluar. Y entonces es que yo soy menos. Porque como si ese esfero rojo constituyera el arma de poder fundamental. Y vamos perdiendo el horizonte. Entonces la formación de los maestros nos permitiría a nosotros cambiar todo el país sin necesidad de tocar una sola norma de las actuales. Ahora, lo que usted dice a mí no me preocupa. Sería buenísimo que pusiera un cavernario de estos en el ministerio para que entendiera lo que es no tener poder. Es decir, no hay nadie con menos poder en Colombia que el ministro de Educación, porque nadie le hace caso. Miren, datos de la costa. Yo estuve asesorando a Cartagena en la Secretaría de Educación. Está prohibido, y díganme si yo me equivoco, está prohibido por ley en Colombia que un niño pierda año en preescolar, ¿no es cierto? En transición. O sea, yo estoy bien. Ok, tasa de repetición en Cartagena en 40 colegios. En transición, 38%. Con la secretaria de Educación ahí. Si eso no es falta de poder, entonces díganme qué es. Entonces, ojalá un cavernario de esta ciudad y nadie le haría caso y habría paros todos los días. Sería muy entretenido mostrar que no nos gustan, pero no va a suceder, porque el poder nunca es tan bruto. El poder es hábil, los poderosos, pero no son brutos, si no, no llegarían allá. Entonces van a poner a alguien, bueno, que esté como estaba esta ministra y la anterior, viendo a ver cómo diablos satisfacemos las exigencias de la OCDE para las pruebas PISA. Lo cual está muy bien, pero sería muy bien si fuera como el resultado de un proceso normal de mejoramiento de la calidad. Digamos, está bien que una persona tenga su temperatura de 37 grados dentro de lo normal. Lo que está muy mal es que tenga 40 grados y cuando viene el termómetro le metan un bloque de hielo debajo del brazo para que la medida le salga bien. Eso sí no suele, casi siempre se mueren. ¿Alguien más? Sí. Buenos días, muchas gracias por estas experiencias tan bonitas que has compartido en la mañana de hoy con nosotros. Una de las principales quejas que encontramos en las instituciones educativas por parte de los docentes tiene que ver también con la falta de acompañamiento del padre de familia a los procesos de enseñanza-aprendizaje, así lo manifiestan. En un ejercicio que hacíamos muy sencillo de preguntarle a los docentes, a un grupo de docentes del distrito de Barranquilla y del departamento del Atlántico, ¿qué quieren cambiar de los estudiantes? El primer lugar lo ocupaba la falta de interés que tienen hacia el estudio. ¿Qué quiere cambiar de los padres de familia? El poco acompañamiento que hacen a los niños y niñas, y entonces hacemos aquí en la escuela lo que nosotros podemos, pero puertas de la escuela hacia adelante ya los papás descomponen todo. Cuando llegamos a procesos que permiten la interacción directa con los papás, entonces la misma escuela, desde la misma escuela nos hemos encargado de meterle a los papás a la cabeza que ellos no pueden dar más porque no saben leer y escribir, que ellos no pueden acompañar porque son de contextos sociales vulnerables, porque son padres separados, porque son familias disfuncionales. Entonces, mi pregunta es, o me gustaría que nos compartiera algunas experiencias o estrategias exitosas para trabajar con los papás
de nuestros niños y niñas, no con papás ideales, con los papás de la realidad de estos contextos sociales en los que trabajamos. Para poder encontrarle sentido y significado a lo que hacemos, debemos tener una comprensión desde muy adentro de las familias de estos niños, niñas y jóvenes. Buenísima la pregunta, porque cuando si uno fuera honesto y dijera, ¿qué te gustaría cambiarle a los niños? La respuesta sería los papás, ¿no? Porque es que de verdad el niño, por esto que les decía de la instalación del software, son el reflejo de su familia. Un niño despelotado no es él el problema está atrás. Y esto yo creo que la única manera de resolverlo es verdaderamente dándole un alto nivel de formación a los maestros sobre estos temas antropológicos de constitución de la familia, y que el maestro pueda, digamos, meterse en los zapatos también hasta de la familia más disfuncional. Y tú me decías de experiencias exitosas. Yo entendí en esa gira que hice, recuerdo mucho porque fue en Yopal, que después del taller una mamá me dice, profe, ¿y qué será que uno cada que va al colegio tiene la sensación de que el niño le quedó mal hecho? Que lo concibió en noche de luna llena o alguna vaina que no tocaba, porque cada que uno va lo que hacen es ponerle quejas. Que el niño no hace, que el niño muerde al compañero, que el niño es bruto, que el niño no sé qué. A raíz de esa reflexión que de verdad es muy interesante, junto con otra que decía, esa la conocen ustedes, y es que hacen reunión de padres de familia, y a esa reunión solamente vienen los que no tendrían que venir, que son los buenos papás. Entonces yo me quedé pensando, si a usted, ¿quiénes de ustedes son mamás o papás? Ok, aquí adelante que les veo la cara. ¿Usted le gustaría ir siempre donde su hermana con el niño o la familia y que le diga al niño si le salió feo, ¿no? Lástima, porque usted era buena persona, pero el chinito sí. Mírele esas orejotas, es que es como Dumbo. Uy, no hay cómo ir a hacer cuando camine, seguro va a caminar chueco. Usted vuelve todos los días a hacer visita allá, no va. Entonces, si uno le van a hablar mal del hijo, no va al colegio. Entonces, ¿por qué no nos inventamos jornadas para hablar bien de los niños? Y entonces inventémonos unas jornadas o unas cacerías de padres donde uno llame al papá que nunca viene y le dice, señor, mire, lo estoy llamando, pero del colegio, para felicitarlo. ¿A mí por qué? Pues porque Josefina es una maravilla, estamos felices con esa niña. Pero no me dijo hace 8 días que no leía, que no escribía y que era bruta y que le metía el compás en los ojos al compañero. No, sí, señor, todo eso es verdad, pero canta tan bonito, que eso hay que cultivarlo. Y entonces empezar a inventar estrategias de hablar bien de los niños hace que el papá se acerque, porque es que para los papás los niños son una angustia terrible. Ustedes piensen un poco hacia adentro, la angustia que una mujer como ustedes pudo tener mientras estaba embarazada. Siempre hay el pensamiento, oiga, ¿qué tal que el chino le falte un dedo? Hay un montón de cosas y luego no le faltó nada y empiezan en el colegio, pero es que no funciona, es que es bruto, es que la neurona occipital no le funciona. No, pues uno no quiere ir allá donde le hablan mal. Para eso se necesita un maestro culto, que entienda, que se ponga en el tono de hablar el lenguaje, que vea a ver qué es lo que les angustia. A un papá le angustia mucho el fracaso del niño, además en medios culturales donde el papá es ignorante, porque siente que su hijo va a ser otro fracaso como él. Hay unos procesos de proyección y lo que digan en el colegio redunda en maltrato intrafamiliar. Ustedes no se imaginan siquiera, menos mal, y no lo vayan a averiguar porque si no va a haber 3 o 4 suicidios aquí. La cantidad de maltrato que generamos nosotros en las familias.
Por una frase nuestra a un niño lo masacran por la noche. Lo maltratan, lo insultan, le dicen que es bruto, lo castigan. A los niños los tenemos que tratar de descubrir lo mejor. Yo siempre he dicho que el mejor sistema de evaluar a un maestro es aquel que descubra más talentos en el año. Que yo soy profesor de matemática, qué chévere que yo haya descubierto un bailarín. No solo el talento es matemáticos, el maestro culto no está pendiente de que a él le vaya bien. El maestro culto está pendiente de comprender y que le vaya bien a todos y cada uno de sus niños. Y eso es lo que tenemos que meter, esa es la esencia de la profesión. Es como un médico que odie a los enfermos. No, a mí tráiganme gente sana, a mí no me venga con enfermos. No, pues nosotros necesitamos es ponerle más cuidado al que más problemas tiene. ¿Alguien más? ¿O ya se acabó el tiempo? Es que yo contesto muy largo. Buenos días. Sí. Acá. Ya. Gracias por sus disertaciones, profesor Cajiao. Tengo una pregunta sobre esto de la formación docente y no lo tocó ahorita, y es sobre la práctica docente, el papel de la práctica pedagógica. Específicamente, la nueva reglamentación exige que las universidades potencien, tengan mayor tiempo, número mayor de créditos, pero frente a la autonomía que también hay en las universidades, también la tarea está como difícil en qué hacemos con esos procesos de práctica. Quiero que usted nos comente su apreciación sobre la legislación y sobre el trabajo que se está haciendo a nivel de universidades sobre los procesos de práctica. Hay una parte que no te puedo decir porque no la sé. No sé qué están haciendo las universidades en los procesos de práctica. Sé de la mía, donde tenemos una licenciatura en educación inicial, donde la práctica empieza en primer semestre. De esa puedo dar cuenta, de las otras no sé qué están haciendo. Yo creo que estaba el país en mora de poner esa obligación, porque es que yo visité facultades donde estudiantes de séptimo semestre, es decir, a un semestre de graduarse, no conocían un colegio. Nunca habían ido, no habían visto un niño de verdad nunca. No todos los niños eran de libro. Y entonces eso es muy grave, porque además la pedagogía es un saber práctico. La pedagogía es un saber práctico, hay que saber hacer. Así como la cirugía es un saber práctico. Tú puedes saber todo sobre el corazón y sobre los últimos estudios de cardiología en el planeta y haberte leído todos los reportes sobre trasplantes de corazón. Eso es una vaina. Agarrar el bisturí, abrir y saber cómo funcionar, eso es otra. Entonces, ¿cómo aprende el cardiólogo? Pues yendo a ver a los cardiólogos. Y los tiene que ver durante un año y durante 2 años, desde que está en cuarto semestre empieza a hacer prácticas hospitalarias. El maestro no es menos. Saberse relacionar con un niño, saber manejar un grupo, saber identificar los problemas de cada niño es una práctica que requiere mucha experiencia. Eso no es que en un libro que yo me leí allá con 5 frases difíciles y la historia de la pedagogía en el medioevo, yo ya soy capaz de ir a recibir un grupo de niños y hacerlo bien. La práctica ha demostrado que eso no es cierto. Entonces los niños no aprenden a leer. ¿Por qué? Pues porque el que va a enseñarles a leer nunca supo cómo era. Y es peor. Y esto es muy interesante para las universidades, no sé cómo lo puedan resolver. Es peor. Cuando lo llevan a prácticas, a veces la maestra que observan es peor de lo que uno se imaginaría. Y entonces es la maestra que le dice al practicante, eso usted váyame recortando ahí unas cartulinas mientras yo hago, ay, niño, quite de ahí, chino pendejo, ¿no? Y entonces el otro mira, ¿no? Aterrado, porque el maestro no está entrenado. Entonces las universidades para las prácticas, yo lo que recomendaría es que hagan convenios explícitos con colegios de práctica en los cuales la universidad tendrá que darle formación a los maestros supervisores del sitio. Cuando un estudiante de enfermería o de medicina
va a un hospital, quienes le hacen acompañamiento son personas que tienen que tener una especialización en servicio y docencia. Hay que ver lo fregado que es, ustedes lo saben aquí en la universidad, montar una carrera de salud, porque en los hospitales donde hay que hacer práctica tienen que hacer convenio con uno, etcétera. Yo no entiendo cómo una facultad de educación no tiene convenio con 30 o 40 colegios, y convenio explícito, donde los profesores de ese colegio además tengan un tiempo específico de acompañamiento y de reflexión sobre lo que se hace en el aula. Entonces, la ley es buena, pero la aplicación puede que esté muy mal porque no se ha desarrollado todo el tinglado, digamos. Muy bien, yo creo que se acabó el tiempo, que aquí dice Mauricio que no pregunten más, que esta vaina se acabó, que eso es como el fútbol, que ya cuando pitan así quedó, si no nos vamos a penaltis. Muchas gracias.